Hola, buenos días a todos y a todas. Es un gusto darles la bienvenida al Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid, ITD-UPM. Es un espacio de participación, co-creación y promoción de la conexión entre la academia, empresas, organizaciones de la sociedad civil, administración pública, y donde diseñamos procesos de innovación sistémica para multiplicar el impacto, por ejemplo, en las políticas públicas, tanto de las regiones como de las ciudades. En ITD-UPM estamos especializados en la facilitación de colaboraciones radicales, como medio para impulsar una transformación social sostenible en nuestra sociedad, entre ellas la transformación de los territorios y las ciudades. Algo que me hace muchísima ilusión del trabajo aquí es que casi el 50% de los trabajadores del centro somos latinoamericanos y con perfiles de diversas ciencias, lo cual hace aún más rico el trabajo que realizamos diariamente. El vehículo que nos trajo al ITD fue justo el Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo Humano, que se lidera desde este centro y es un centro interuniversitario de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. Finalmente, expresarles nuestro gran interés en seguir estrechando los vínculos y las colaboraciones con nuestra región latinoamericana. Estamos convencidos y convencidas que hay muchísima retroalimentación, complementariedad entre los enfoques y programas que se están implementando en las dos regiones. Sin más, nuevamente bienvenidas y bienvenidos a este Centro de la Innovación y la Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias, Andrea y Carlos, por la bienvenida y una vez más porque el ITD se convierta en ese espacio plural de la palabra, de la construcción juntos, de la co-creación, del diseño, del caminar entre actores muy diversos. Es un gusto siempre venir aquí y seguir trabajando. Hoy es un día especial para muchos de nosotros y de nosotras, estamos especialmente emocionados porque tenemos la posibilidad de tener una conversación entre actores, entre hombres y mujeres con los que trabajamos, a los que admiramos y con los que nos gustaría tener una conversación abierta, sincera y plural. Y es un verdadero lujo hoy poder tener aquí a los ponentes que tenemos, pero también a las personas que hemos invitado especialmente a esta conversación, que todas vosotras y vosotros sois actores relevantes en la construcción de políticas públicas, innovadoras, en generar espacios donde la pluralidad no sea un problema, sino un valor para construir juntos, donde estamos además generando espacios donde el sector privado, el sector público, la academia y la sociedad civil encuentren una fórmula de trabajo compartido. Esto que a veces se repite, pero no siempre se es capaz de crear. Y por tanto, lo que pretendemos hoy es una conversación para compartir experiencias y para seguir construyendo juntos. En esta sala, antes de presentar a los ponentes, me gustaría destacar que hay personas que vienen de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la Secretaría General Iberoamericana, de la sociedad civil, de las ONGs, del sector público, también del sector privado, hay emprendedores, emprendedoras, de institutos de investigación, en definitiva, gente relevante y comprometida con una transformación profunda. Y creo que tenemos esta conversación con unos invitados de lujo, empezando por la alcaldesa de Bogotá, a la que seguimos muy de cerca, como has podido ver, no solo por el número de colombianas que hay en esta universidad y en este equipo, sino porque desde España seguimos con mucha cercanía y además con mucho compromiso lo que está ocurriendo en Colombia, el gran proceso de cambio y de transformación al que están llamados como país, que para nosotros, siendo Colombia un país hermano, seguimos desde luego con muchísima atención. Y también porque compartimos, y aquí está el concejal de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Madrid y vicepresidente de OIR, Santiago Saura, compartimos muchas experiencias conjuntas hacia esa sostenibilidad, hacia ese cambio profundo que estamos todos llamados a tener. Tenemos el gran privilegio de tener también al presidente Zapatero,
buen amigo y además buen conocedor de América Latina, alguien que sigue construyendo puentes entre Europa y América Latina, alguien que se siente muy cercano de los cambios profundos que tenemos que seguir haciendo y por tanto su visión también va a ser un lujo tener. Y tenemos a Julio Lumbreras, amigo del Día Después, del ITD y coordinador de una de las iniciativas más interesantes que la Unión Europea ha puesto en marcha en los últimos años, que es esa misión de ciudades por la sostenibilidad ambiental, de las que una buena parte son españolas y con las que estamos trabajando para conseguir esa transformación social y ambiental que queremos conseguir. A mí me gustaría empezar este debate desde un contexto global, como no puede ser de otra manera, ¿no? Hoy, la pandemia primero, la crisis de los precios, de los alimentos y la guerra que estamos viviendo muy cerca de aquí, nos vuelven a recordar que vivimos en un mundo profundamente interdependiente y que ya no podemos hacer, por tanto, políticas pensando ni en nuestro propio país solo, ni en nuestra propia ciudad, sino pensando en el tablero global. Y, por tanto, no podríamos tener una discusión sobre el papel de las ciudades sin entender primero cuál es el contexto en el que estamos viviendo hoy, ¿no? Por eso, me gustaría empezar esta reflexión con una mirada desde ese mundo de dificultades y complejo que nos ha tocado vivir, donde adquieren más importancia que nunca las alianzas entre países, entre regiones, las alianzas entre sectores, y creo además que lo vivimos con algunos momentos y fotos históricas. Ayer Colombia nos daba una foto histórica. Por primera vez el presidente recién electo y su vicepresidenta se veían con adversarios políticos que les separa, obviamente, una mirada ideológica distinta, pero que les une, que es lo más importante, la necesidad de dar un mensaje de trabajo y de diálogo desde la discrepancia legítima, pero desde la unidad de acción por la democracia y por un país próspero, ¿no? Esa es la primera reflexión que quiero invitarles a hacer a nuestros ponentes, ¿no? Un poco cómo ven este momento complejo de crisis varias y al mismo tiempo cómo ven la oportunidad de tejer alianzas para responder a esas crisis y a esos retos desde diferentes ámbitos. Me gustaría, presidente, que tú abrieras un poco esta visión y luego vamos, si queréis. Muy bien, muchas gracias, Leire. Bueno, es una satisfacción poder compartir este diálogo que nos convoca en torno a las ciudades, a la sostenibilidad, a Colombia y a las posibilidades de cooperación en el mundo que nos ha tocado vivir en este ya entrado siglo XXI. Se dice que la obra más importante del pensamiento económico es La riqueza de las naciones de Adam Smith, al menos así parece reconocerse. Y se ha dicho que si Adam Smith tuviera que escribir ahora nuevamente ese tratado, ya no lo llamaría La riqueza de las naciones, sino que lo titularía La sostenibilidad de las naciones. Hasta esa fuerza ha adquirido el concepto de sostenibilidad. Pero lo que no tenemos, alcaldesa, no hay un clásico que podamos invocar, un tratado, una teoría general inequívoca sobre la riqueza de las ciudades o la sostenibilidad de las ciudades. Y es una tarea pendiente. Siempre cuando acudo a intentar aproximarme intelectualmente a una materia, digo, bueno, ¿cuántas obras clásicas hay sobre eso? Y seguramente no seríamos capaces de invocar aquí una. Por lo tanto, creo que el desarrollo histórico, es verdad que los estados han jugado un papel predominante en los 3 últimos siglos, en los 4 últimos siglos, pero pienso que en el ámbito generalista del pensamiento económico, político, geográfico, es necesario intentar construir una gran teoría general de las ciudades en el siglo XXI. Nos convoca Colombia. Colombia, junto a Brasil, que tiene elecciones en el mes de octubre y que previsiblemente va a ganar el presidente Lula, son para mí los 2 hechos políticos más relevantes, los 2 hechos geopolíticos más relevantes de este año y probablemente de los años que han de venir. Me explico. Con Colombia, Colombia tiene un significado trascendente
el cambio en Colombia, la victoria de Petro, la victoria de ese movimiento social, pacto histórico, tiene un cambio trascendente porque Colombia está llamada a superar esos 50 años de país donde desde la Segunda Guerra Mundial ha habido más violencia política en el mundo. Y no podemos, y menos en este momento, obviar, dejar a un lado que la paz, la no violencia, es el índice más incontestable del progreso de la civilización humana. Y por tanto, lo que Colombia nos aporte en estos próximos tiempos en favor de la paz, primero de la paz, de la reducción drástica de la violencia, que en tantos continentes y en Colombia especialmente ha supuesto casi una regla, con una pérdida muy lacerante del valor de la vida, será definitivo. Políticamente, Colombia y Brasil, si Lula gana, como no tengo ninguna duda, yo también pronostiqué la victoria de Petro y la victoria de los gobiernos progresistas en los últimos años, si quieren luego en el diálogo explicaré por qué pronosticaba eso, va a conformar una América Latina con una oportunidad histórica, pero no histórica solo para América Latina, que enfrenta los desafíos que ya conocemos, las desigualdades, la pobreza, la violencia, el narcotráfico, sino porque América Latina es la medida del mundo, es la región decisiva para saber cómo va a evolucionar esta sociedad global que tenemos. ¿Por qué? Porque si uno observa el conjunto de las regiones del mundo, se da cuenta que la única región que tiene más futuro por delante que ninguna otra, porque las condiciones sociológicas, las condiciones de capacidad económica, las condiciones de vitalidad social, de afán por la democracia, de superación de desigualdades, de conquista de derechos que hay en el mundo es Latinoamérica hoy en día. Europa es ya una vieja región y Latinoamérica es la que tiene más futuro por delante. Si Latinoamérica logra conformar un proceso de unidad e integración, que es el gran reto, el gran desafío, para abordar de manera conjunta los problemas de sostenibilidad, de desarrollo, de pobreza, de tecnología, de cooperación, de lucha contra la violencia, será la referencia del mundo. Será la referencia del mundo. Además, Latinoamérica tiene una gran ventaja. No es ni quiere ser una potencia global que lidere. Creo que me explico, ¿no? No quiere ser una potencia global. Es más, una Latinoamérica explicándole al mundo cuál es el sentido de la acción compartida, de las políticas públicas, de los bienes públicos, de los desafíos, puede ser un temporizador frente a este riesgo, voy a decirlo así, angustioso, para mí angustioso, que existe en este momento con la conformación de bloques que nos parecía que iban a ser bloques económicos, lo cual puede ser discutible, bloques económicos, bloques políticos. Ahora ya vamos a la conformación de bloques nuevamente militares, con todo lo que eso representa de inercia, como sabemos, en la historia. Y esto nos angustia, nos debe angustiar. De ahí que tenga todas mis esperanzas depositadas en Latinoamérica. Yo sé que es un desafío extraordinario, que es poner a Latinoamérica, a Colombia en primer lugar, a Brasil, a toda Latinoamérica, ponerles
en una responsabilidad histórica. Pero esta es la realidad objetiva. Capaces de hablar con Occidente y con Oriente, capaces de interpretar el mundo no desde una posición de confrontación, sino de cooperación. De ahí que subraye, que desde aquí no nos parezca, siempre desde aquí no nos parece, porque nuestra mirada es una mirada muy limitada. Yo recuerdo siempre, y para mí ha sido una guía, a María Zambrano, la mejor filósofa que ha tenido España y seguramente el pensamiento en español, cuando dijo: España se descubre desde Latinoamérica. Creo que es una frase imperial, definitiva. España se descubre desde Latinoamérica, en efecto. Nosotros nos descubrimos unos y otros mirando al otro. El sentido de nuestro ser es la alteridad. Es ahí donde nos reconocemos y donde crecemos. Por eso mi fe en este momento y en este proceso. De hecho, voy a participar ahora en agosto en una gran cumbre de CELAC que va a intentar aproximar ese proceso de integración latinoamericana. Un proceso en el que quizás sea la región que en los últimos años ha conquistado nuevos derechos y más derechos. Si uno coge, por ejemplo, ya que estamos en las fechas que estamos, y para mí es un tema tan importante, estamos en el orgullo gay, ¿no? Creo que es la región en donde más ha avanzado en los últimos años el derecho al matrimonio igualitario. Es la región donde hay un movimiento más fuerte en favor de la igualdad de género en este momento. En Europa parece que estamos, bueno, sí, pero ya como que hubiéramos colmado, ¿no?, las expectativas. Es Latinoamérica. Hay países espectaculares, Argentina, Colombia, México, de un movimiento de mujeres que a mí me ha admirado, asombrado, impactado. Ha hecho renovar mi fe en que la historia de la humanidad es una historia en la que el progreso dicta el futuro y los derechos convierten a las personas en algo más, nos convierten en esa forma de entender una civilización y una especie como la especie humana. Esa es Latinoamérica. Y las ciudades están jugando un papel decisivo. Ciudades abrumadoras. Las grandes ciudades de Latinoamérica siempre me han parecido abrumadoras. Abrumadoras en su urbanismo insólito, por decirlo de alguna manera. Insólito, asombroso. Insólito, es urbanismo insólito. Pero por esa fuerza social, esos trabajadores y trabajadoras que he visto intentando subirse a un metro tantas veces, ¿no?, peleando por hacerse un espacio en la vida, por decir que la vida tiene sentido, y que abrazan la sostenibilidad, que son la gran escuela de ciudadanía, de la sostenibilidad, del respeto al mundo, del respeto a los derechos sociales, está en las ciudades. Es la gran escuela. Siempre, como he sido presidente del gobierno, he tenido la percepción de la distancia tan grande que cada decisión que comportaba tenía ante la ciudadanía. Y las ciudades se convierten en las grandes escuelas. Hacer esa escuela de ciudadanía, convertir esa escuela de ciudadanía en las ciudades, como hay tantos ejemplos en Latinoamérica. La alcaldesa de Bogotá es un buen ejemplo, yo la sigo a veces por Twitter. Los mensajes siempre tienen ese contenido pedagógico, de aliento en favor de los derechos, de disfrutar de la igualdad. De disfrutar de la igualdad. Bueno, es ahí donde podemos encontrarnos. Y termino. Debemos fortalecer Naciones Unidas. Debemos fortalecer Naciones Unidas. Nació como la gran esperanza para la paz y la cooperación, no lo olvidemos. Recordemos la Carta de San Francisco, del 49. Una carta que establece que es como una constitución
para el mundo, una constitución de este orden global que proclama como gran objetivo la paz, el respeto entre las naciones, sin distinción de naciones. No distingue a las naciones, las invita a que se unan. No distingue de continentes, no distingue de sistemas, no distingue de culturas. Y a veces se nos olvida que ese es el espíritu fundacional de Naciones Unidas, que la cooperación es la regla, el principio, la solución pacífica de los conflictos. Y Naciones Unidas nos ha dado las grandes esperanzas. Claro, los objetivos del desarrollo sostenible. Primero los objetivos del milenio. Arrancamos el siglo con un programa mundial por primera vez en la historia, apoyado por todas las naciones, de lucha contra la pobreza, en favor de la igualdad. Lo renovamos en 2015 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y como todos los grandes progresos civilizatorios se enfrenta a desafíos. ¿Quién nos iba a decir en 2015 que teníamos que enfrentar una pandemia, ahora una guerra? Pero si queremos, que creo que es la voluntad necesaria, la voluntad imprescindible, la voluntad deseable, que los objetivos del desarrollo sostenible se antepongan, tengan la primacía política, la primacía de las instituciones regionales e internacionales, la primacía en los gobiernos. Debemos recordar cómo se lograron y hacer renacer su origen. Se lograron fruto de un gran movimiento social, fruto de un gran movimiento social. Como casi todas las cosas, los grandes avances históricos son fruto o de revoluciones o de movilizaciones. Pensemos en los derechos de la mujer, pensemos en la lucha contra la pobreza. Allí en los años 50, 60 del siglo pasado, algunas ONGs, seguramente los primeros eran 4, 5, 6, 15, 20 personas, empezaron a esgrimir el 0,7, la lucha contra la pobreza, y empezó a construirse el concepto de cooperación. 50 años después llegamos a esa cima de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un programa, para mí una constitución. Es la constitución social que nos obliga, que nos compromete. Y en la pospandemia sabíamos cómo podían retroceder los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero algunos teníamos la esperanza que la pandemia, que había sido global, como todo hoy en día, llevara un espíritu de cooperación entre naciones, que el multilateralismo recobrara fuerza, que el fortalecimiento de Naciones Unidas fuera la voluntad política de las grandes naciones. Y sin embargo nos encontramos con el maleficio de la guerra, con la crueldad de la guerra, que no solo nos angustia por las vidas humanas inútiles perdidas, inútiles y de las que nadie se volverá a acordar, como tantas vidas en tantos sitios donde hemos vivido las guerras, sino porque ha quebrado ese embrión posible de espíritu de cooperación global. Lo ha quebrado. Solo una gran respuesta social hará reflexionar a las grandes potencias. Esa respuesta social la veo políticamente en Latinoamérica, que necesita dar un paso de gigante y que si lo da en la línea de la integración será como una segunda independencia de Latinoamérica, una segunda fase de la independencia de Latinoamérica, y que alertará a las grandes potencias, es decir, por aquí no, y Latinoamérica pesa geoestratégicamente porque es un continente joven y además con grandes materias primas, influenciado por la batalla geopolítica. Y ya, por una vez, queremos ver una Latinoamérica que le diga al mundo por dónde hay que ir, y no una Latinoamérica que le digan los demás por dónde tiene que ir. Ese es el gran desafío. Y en segundo lugar, como decía, los movimientos sociales. Creo que aquí hay representantes. Hay una gran red, como la red de Leire, que pone tanto empeño y tanta pasión, que en este momento
Creo que esa gran movilización de los que defendieron y llevaron hasta la puerta de Naciones Unidas y de los gobiernos del mundo los ODS deberían de promover una gran convocatoria global en este momento y decir, señores, si vamos por el camino de la confrontación, de los bloques, los ODS habrán sido un sueño olvidado. No es necesario que dé ningún dato de cuál es el desenlace de lo que está pasando con esta política de confrontación global. África sufre, el hambre se extiende y seguramente vamos a vivir meses y años extraordinariamente dolorosos. Solo mi confianza está en Latinoamérica y en los movimientos sociales. Esa es mi reflexión. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, yo creo que nos has dado un marco magnífico para la conversación que queremos tener. Yo rescataría 3 elementos para pasar la palabra a Santiago ahora, ¿no? La primera es ese rol de las ciudades, del que vamos a hablar hoy, dentro de un mundo global, cómo emergen como un motor, por un lado, de cercanía a la ciudadanía, pero por otro lado, como un acicate que ha entendido mejor que nadie el poder de los pactos globales como la Agenda 2030. No es casual que las ciudades hayan sido desde el primer día los actores fundamentales que han bajado esa gran agenda global a sus planes municipales, lo han transformado, lo han contextualizado en el territorio y han dicho, esta es nuestra hoja de ruta. Por eso, desde ciudades como Bogotá, como Madrid, que son capitales globales, o sea, nada como 2 ciudades como Bogotá y como Madrid para entender desde la ciudadanía que por aquí vive, por aquí pasa, por aquí disfruta, esa pluralidad de realidades nos demuestra que las ciudades son globales y por tanto que conocen bien el contexto global. Y decía además el presidente que los ODS son como una gran constitución global, como a nosotros nos gusta llamarle como un gran contrato global, que tiene la virtud además que permitió el consenso de países muy distintos, con intereses muy distintos, con religiones muy distintas, con ideologías muy distintas, sabiendo que esta era la gran ruta. Por eso creo que ese contrato global es el que nos debe seguir llevando hacia el proceso de transformación que queremos. Y por eso, Santiago, te quería preguntar, desde esa capital global que es Madrid, muy conectada con América Latina desde siempre, ¿cómo veis, ¿no?, este momento de crisis, pero al mismo tiempo de oportunidades, de alianzas y de transformación global? Sí, muchas gracias, Leire. En primer lugar, me gustaría agradeceros la organización de este debate, de este coloquio, la invitación a formar parte de él. Desde luego es un honor acompañaros a todos vosotros en esta mañana. Y empezando por la parte más general, en 2015 nos dotamos 193 países del mundo de una agenda compartida, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los retos de la sostenibilidad ambiental, social y económica. Y desde entonces han pasado unos ciertos años y estamos asistiendo recientemente a dificultades. Las dificultades se han mencionado ya, la pandemia, la inflación, la guerra en Ucrania. Nos han hecho tener que atender retos concurrentes adicionales a los que ya teníamos en mente antes de cada una de estas crisis que se han ido presentando. Pero más allá de ese esfuerzo adicional que nos hace tener que redoblar esfuerzos en la dirección que todos hemos marcado, no podemos obviar que actualmente hay un interés, seguramente espúreo, en cuestionar la Agenda 2030, cuestionar los ODS. Básicamente, por resumirlo muy telegráficamente, se nos viene a decir que, bueno, estábamos entretenidos en un camino hacia los ODS que nos ha dejado desguarnecidos ante las crisis importantes y que, por tanto, hay que aflojar el ritmo, volver a las bases seguras y estos lujos de los ODS, bueno, en fin, esto ya para otro momento, de manera un poco caricaturesca. Y hay que tener cuidado porque, lógicamente, precisamente es al revés. Si estas crisis, estos impactos están teniendo estos efectos dañinos en la sociedad, es precisamente porque no hemos avanzado lo suficiente en esa hoja de ruta que nos marcamos. Es decir, es porque tenemos todavía una dependencia muy grande de los combustibles fósiles, es porque la sociedad pueden ser en unos otros países frágiles, sus sistemas sanitarios, sociales, es precisamente porque no hemos llegado más lejos, por lo que estamos recibiendo con más fuerza estos impactos. De hecho, los países que han llegado más lejos en esa ruta han sido más resistentes o resilientes a estos impactos. Entonces, las soluciones que se nos pretenden
imponer o se pretenden abogar por soluciones, digamos, aislacionistas, autárquicas, que de hecho hasta nos viene a decir que los acuerdos o los procesos internacionales son imposiciones globalistas, literalmente esto lo tenemos que escuchar casi a diario, que atentan contra la soberanía, que atentan contra las clases medias, contra el medio rural. Esto hay que desactivarlo. Además de seguir trabajando con políticas, hay que desactivarlo a nivel de relato y a nivel de mensaje. Porque obviamente ni el cambio climático, ni una pandemia, ni la regulación de los flujos financieros y las reglas de juego de la globalización, ni las migraciones se pueden abordar en ningún caso bajo, digamos, cada uno haciendo de su capa un sayo. O sea, eso básicamente es, permíteme la expresión, es lavarse las manos, ¿no? Y ese lavarse las manos se traduce en que las crisis y los problemas se van a agravar, se van a hacer más dañinos y más irreversibles. ¿Dónde entramos las ciudades en ese contexto complicado? Pues las ciudades entramos, en primer lugar, que bueno, somos ya actores globales, por méritos propios, ¿no? Económicos, poblacionales, de todo tipo, pero también entramos porque estamos en la primera línea de contacto y acción sobre la ciudadanía, y eso nos da dos ventajas y dos responsabilidades. La primera es que somos los que mejor podemos explicar a los ciudadanos cómo los ODS se traducen en mejoras palpables, concretas, reales, cotidianas para la vida de la ciudadanía, desde la reducción de la pobreza, mejora la calidad del aire, igualdad, empleo, reducción de las violencias, criminalidad, todos los aspectos que cubren los ODS, que inciden muchos muy directamente, algunos de ellos en competencias municipales directas. Y luego, además de ese mensaje, es la acción política, es donde más podemos mostrar, localizando la agenda, para que no parezca algo de procesos internacionales, abstracto, algo de conversaciones muy elevadas de organismos multilaterales, aterrizando la agenda en lo que llamamos la localización de los objetivos de desarrollo sostenible, como hemos hecho en Madrid y en otras muchas ciudades, que es generar 104 metas locales que responden a los ODS, pero que se adecúan a la realidad, al contexto específico, a los retos concretos de una ciudad como Madrid o de Bogotá u otra que pudiera ser. Y además dotarla de indicadores, 160 indicadores en el caso de Madrid que acompañan las 104 metas locales para que esto no sea solo un ejercicio narrativo o conceptual, sino que podamos tener una cuantificación de dónde estamos, cómo evolucionamos en cada ámbito, cómo progresamos en muchos de ellos y en otros pues que estamos teniendo por la pandemia, por otros motivos, retrocesos, poder cuantificarlos, conocerlos y actuar con transparencia hacia la ciudadanía y también hacia la toma de decisiones políticas en la mejora de esos aspectos. Entonces yo creo que ahí las ciudades estamos, desde luego, Madrid y Bogotá, trabajando cada una de nosotras, pero también siendo conscientes de que, bueno, decíamos, las soluciones tienen que ser conjuntas y también a nivel de ciudades formamos parte de redes, CGLU, de la UCCI, Metrópolis, precisamente alcaldesa nos veremos en prácticamente 10 días en Bogotá con ese motivo, y estamos trabajando muy estrechamente en varias líneas. Singularmente, tanto digamos con la financiación de los fondos de cooperación internacional de los que dispone el Ayuntamiento, que tienen una vertiente de actuar en distintos países, pero muy latinoamericana y particularmente desde el proceso de paz y el nuevo escenario de paz, con una prioridad importante en Bogotá, bueno, en Colombia en primer lugar y también en Bogotá. En este tiempo que llevamos a cargo del área de cooperación, hemos destinado 3 millones de euros a proyectos de cooperación internacional financiados por el Ayuntamiento en Colombia y 1 millón de estos proyectos son en Bogotá concretamente o en el área metropolitana. También hemos apoyado, lógicamente, crisis emergentes. Hemos hablado de algunas de ellas, pero, lógicamente, Venezuela ha sufrido unas condiciones tremendas, económicas, sociales y políticas. Cientos de miles de venezolanos se han desplazado, son migrantes en distintos departamentos de Colombia, norte de Santander y otros, y estos años hemos destinado fondos de ayuda humanitaria, digamos, de emergencia, a atender a población infantil y población en general en departamentos colombianos próximos a la frontera con Venezuela para atender todo ese enorme flujo de migración que ha habido durante estos años. Además de los fondos, digamos, propios municipales, estamos prácticamente lanzando un proyecto entre Bogotá, bueno, coordinado por Metrópolis, que es esta gran red de metrópolis globales, en el que participan, por supuesto, Bogotá, Madrid y también el Instituto de Salud Global de Barcelona, que está financiado por la Unión Europea, por la DG de International Partnerships, que lanzó una convocatoria para autoridades locales, sostenibilidad en ciudades, y que concurrimos conjuntamente y hemos tenido la buena noticia de captar 1,6 millones de euros para trabajar precisamente en movilidad sostenible en distintos planos,
y bueno, también con una vertiente precisamente de fomentar la igualdad de género en el empleo femenino en el sector de transportes en la ciudad, que comentábamos ayer, y toda una serie de aspectos que tocan muy de lleno a lo que las ciudades estamos haciendo y queremos hacer y compartir en ambos sentidos. Entonces, básicamente, por no extenderme más y dando estos ejemplos de colaboración cierta con Bogotá, tenemos que trabajar todos juntos en la dirección que ya nos hemos marcado, y a la vez que trabajamos, hacer el esfuerzo de comunicar a los ciudadanos por qué estamos yendo en esta dirección, qué pasos tenemos que tomar y por qué este es el único camino viable y deseable, y las alternativas que se plantean son, para ellos los primeros, perjudiciales, y todos de la mano es la única manera de avanzar en esta agenda de aquí al 2030, que no queda tanto tiempo y ya han pasado 7 años desde su aprobación. Gracias, Santiago. Hablabas de la importancia de la narrativa, de cómo combatir algunos discursos interesados en destruir, ¿no? La relevancia, la importancia de la Agenda 2030. Y decía el presidente al principio que la alcaldesa de Bogotá, Claudia, es una de las portavoces a las que seguimos y vemos cómo ha tejido toda una narrativa en su ciudad, primero de precisamente un plan municipal que atiende todas esas conexiones entre las diferentes áreas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, muy localizadas en los problemas reales y concretos que tiene la ciudad de Bogotá, ¿no? Por tanto, ha construido una narrativa de esta agenda global hacia los problemas concretos de Bogotá, y al mismo tiempo ha sido muy consciente de esa cooperación entre ciudades y de la importancia que tiene que Bogotá no actúe sola, actúe con otras ciudades de la región, con otras ciudades de Europa y del mundo, y luego hablaremos con Julio de esto. Por eso me gustaría, Claudia, que ahora nos aportaras esa mirada de por qué ha sido tan importante, ¿no?, tener esa doble mirada global y local al mismo tiempo, y cómo has construido esa narrativa ante tus ciudadanos y ciudadanas. Mil gracias a todos, al presidente Zapatero, a todos los amigos que nos acompañan aquí. Mil gracias por esta invitación y por esta conversación maravillosa y oportuna y muy inspiradora para nosotros. Déjenme compartirles, y yo agradezco mucho la visión tan optimista y protagónica de Latinoamérica que nos ofrece el expresidente Zapatero, y la comparto. Y sin duda, en América Latina, en el mundo entero, pero en América Latina, el cambio, esa renovación, esa esperanza, esa inclusión, ese liderazgo, vienen de dos sectores poblacionales fundamentales, los jóvenes y las mujeres. Del epicentro territorial, que desde siempre ha sido el epicentro de la innovación, del cambio, del repensar, del cuestionar, que son las ciudades. Pero las ciudades fueron las protagonistas desde la transición del feudalismo a los estados-nación. Lo que pasa es que como que las descubrimos en este siglo. Mira, las ciudades, bueno, las ciudades llevan 2 siglos de protagonistas del cambio político, del cambio social, del cambio económico, ¿verdad? Siempre hemos sido los protagonistas porque agrupamos a los que protagonizan el cambio, que somos los seres humanos. Los que estamos excluidos venimos desde abajo y vamos ganando voz, con esa voz vamos ganando representación, y con una acción colectiva inteligente logramos conducir ese cambio hacia la institucionalización de cambios constructivos y no a revoluciones o confrontaciones violentas destructivas. Los 2 caminos son posibles. La humanidad lo ha demostrado en muchos contextos. ¿Cuál coger? Implica mucho liderazgo individual, pero sobre todo mucha acción colectiva, constructiva e inteligente. No solamente por razones poblacionales, digamos, somos los jóvenes y las mujeres protagonistas, sino porque en la medida en que, a partir de las ciudades, del cambio tecnológico, político, etcétera, que estamos viviendo, hay un cambio planetario, yo diría que humano, que nunca había existido en la historia de la humanidad, con o sin ciudades, con o sin imperios, con o sin Naciones Unidas. La humanidad siempre había tenido arreglos sociales y culturales jerárquicos y patriarcales, siempre, siempre. Un cambio societario, antropológico, global, extraordinario, es que estamos empezando a tener arreglos que ya no son patriarcales, que son igualitarios en género, que ponen a las mujeres en roles distintos a los roles de cuidadoras, a los roles de subsidiarias, que nos ponen de ministras, de alcaldesas, de gerentas, de directoras, de rectoras, etc. Y ese es un cambio tectónico en el arreglo de la humanidad, ¿sí?
que nos abre enormes posibilidades a las mujeres, pero que nos cuesta literalmente sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Entre más roles rompemos, entre más áreas conquistamos, etcétera, eso primero viene con una enorme resistencia e incluso con violencia. Pero pues, si la violencia hubiera detenido la transformación de la humanidad, no estaríamos aquí sentados, ¿verdad? Pasamos por allí y tratamos de canalizar, digamos, eso hacia espacios más tranquilos. Esto para decir que esto no tiene vuelta, que la fuerza creativa de las mujeres, de los jóvenes, de las ciudades, de los arreglos colectivos, sociales o académicos, interrelacionados, como lo que representa este centro, que nos permite tener esta conversación, eso no tiene vuelta atrás. La pregunta es, como jóvenes, mujeres, sociedad civil, ciudades, diría yo realmente regiones, que no nos pase que en 2 siglos digamos, las regiones. No, las regiones son las de ahorita, las ciudades fueron las de hace 2 siglos. ¿Ya? Las regiones son las de ahorita, las regiones globales son las de ahorita. Y los estados-nación y los actores ya globalizados o de sociedad civil como ONGs o multinacionales, etcétera, como este, que es el caleidoscopio socioeconómico y cultural de este tiempo, hace acción colectiva, ¿verdad?, para permitirnos construir las instituciones del siglo XXI que nos garanticen vivir una vida libre de violencias, libre de guerras, cuidar de las personas, cuidar de la democracia y cuidar del planeta. Y yo quisiera decir que ese es el orden, no es caprichoso, no es narrativa. Es que si no cuidamos de las personas, no va a haber arreglos democráticos que sostengan la inclusión de las ciudades con esta agenda de desarrollo sostenible, pero tampoco va a haber actores democráticos que logren hacer arreglos globales que comprometan la humanidad en una dirección. Solo las democracias se comprometen. El Acuerdo de París o el Acuerdo de los ODS, ¿verdad? No vienen a cumplirlo ni a firmarlo dictaduras. No les importa su propia gente, mucho menos ciudadanos de otros espacios. No les importan sus propios recursos y territorios, mucho menos los de otros. De manera que solo las democracias hacen compromisos cumplibles y sostenibles, empáticos, que es lo que hay que tener, empáticos. La empatía es fundamento de la democracia. Rousseau en su momento dijo que era la separación de poderes, sí, sin duda, check. Pero hoy, mucho más la empatía que la separación de poderes. Porque sin eso ni cuidamos de las personas, ni cuidamos de la democracia, ni cuidamos del planeta. Entonces, yo añadiría, digamos, un poco ese contexto al que nos ha presentado el presidente Zapatero. Y déjenme poner un tono contextual, y es que yo me siento, amigos todos, como si estuviéramos en los 30 del siglo pasado. Tengo una enorme esperanza, o sea, si lo miro desde mi ciudad, desde mi propia historia de vida, bueno, lo único que tengo es agradecimiento y optimismo, desde mi propia historia de vida. Yo soy la hija de una maestra, la mayor de 6 hermanos, vivía en una zona popular sur de la ciudad, de abajo. La probabilidad de que yo llegara a ser la primera alcaldesa electa popular de Bogotá, pues era bajitica, y aquí vamos. La probabilidad de que pudiera votar y ver llegar vicepresidenta de mi país a una mujer afrocolombiana mucho más excluida que yo, pues bueno, ni qué decir, ¿verdad? De manera que si lo veo desde mi propia vida, la probabilidad de que yo no fuera no solamente la primera mujer, sino la primera mujer diversa y pueda estar con mi esposa, que es senadora, en esta posición, pues era como impensable, ¿verdad? Entonces, desde mi propia historia de vida y desde mi contexto local y hoy de país, ver por primera vez después de 200 años de vida republicana, la primera alternancia en el poder en Colombia, ¿no? Que tenga que ser una sorpresa que estamos registrando que Colombia tiene por primera vez un gobierno nacional de izquierda. No me digas, o sea, ¿cuántos ha tenido España? Y que eso sea noticia. Es increíble y es emocionante, pero también dice mucho de lo que nos ha costado llegar hasta aquí, innecesariamente. El mismo día que se hacía esta celebración, este encuentro de 2 mundos literal, ¿cierto? Un nuevo gobierno que representa la alternancia y una estructura de poder que acaba de perder las elecciones, ¿verdad?, que va a tener que aprender a comportarse como una oposición democrática, sin violencia, de ningún tipo. Ese mismo día
se publicó el informe de la Comisión de la Verdad sobre cuánto nos ha costado llegar hasta ahí. Nos ha costado 9 millones de víctimas, 490.000 homicidios políticos. Bueno, de esos 9 millones de víctimas, 8.200.000 son desplazados forzosos de su territorio. 490.000 fueron asesinados, no llegaron hasta este momento. 100.000 fueron desaparecidos, ni siquiera los han podido enterrar sus familiares. Y 50.000 fueron secuestrados. Es decir, si después de todo eso no nos merecemos una nueva historia, entonces, ¿cuándo? ¿Verdad? Entonces, desde aquí no tengo sino optimismo. Pero si lo leo desde el contexto global, tengo precaución. Que digo, bueno, en este momento optimismo. Vamos a ver qué tenemos. Guerra en Ucrania. Tenemos el sistema de Naciones Unidas y era para que evitara que eso pasara. Bueno, ya, primer fracaso, no lo pudimos evitar. Segundo fracaso, lo hemos debido detener a la semana. Bueno, aquí llevamos 4 meses y nada que lo logramos detener. Y lidiamos con las consecuencias y bueno, aquí vamos. Bien, esto fácil no pasa. Pero estamos a prueba del sistema que creamos cuando vivimos la Segunda Guerra Mundial, para evitar que eso volviera a pasar, en fin, ¿no? Pero además de eso, pues tenemos desafíos como el de la emergencia climática, pero además de eso tenemos desafíos como el de la pandemia, ¿no? Así que no fue que la pandemia vino, ¿no? Es como que las ciudades y los estados-naciones somos como un orangután, ¿sabes? Así, un orangután con sacolea, llega un mosquito aquí, tumba al orangután. Puede parecer muy grande y muy poderoso, pero y mosquitos como ese va a haber por montones. Si esto no fuera un orangután, sino que tuviera un sistema sanitario inclusivo o básico, donde la salud no fuera un derecho y no un lujo, donde todos tuviéramos oportunidades, donde no viviéramos a este nivel de inequidad, ¿verdad? Pues esos mosquitos nos harían mucho menos daño. Pero como nos cogen en estas circunstancias, nos hacen un daño brutal. Ahora, también, a su vez, la humanidad se había demorado en promedio 10 años en producir una vacuna. Para enfrentar esta, en un año produjo 10. Bueno, la ciencia ha hecho una cosa extraordinaria por nosotros. Entonces, así me siento yo. Desde mi vida, mi ciudad y mi país tengo más ilusión, no les puedo decir. Desde el mundo digo, hay unos nubarrones, ¿cómo vamos a hacer compatibles estas dos historias? ¿Cómo vamos a hacer compatibles estas dos historias? Pero si estuviéramos, y yo terminaría, digamos, un poco para no abusar de mi tiempo, si supongamos por un momento que mi hipótesis fuera cierta, y estamos un poco como en los 30s, hay cambio, está surgiendo una figura, digamos, institucional y política, que eran las democracias, los arreglos democráticos de los estados nacionales, ¿no? Estamos tratando de tener una Liga de Naciones, que tal vez no funcionó bien, ¿no? Pero a su vez hay crisis económicas grandes, ¿no? Globales. En el 29, ¡pum!, hubo crisis global económica. Ya desde los 20 había habido una pandemia, respiratoria, por cierto, también. Mal llamada gripe española, mal llamada. ¿Ve? Y todo eso pasó en 20 años. Si los líderes de 1930, de la sociedad civil, de la economía, de las ciudades, de las naciones, hubieran sabido que 10 años más tarde o menos iban a estar en una segunda guerra, ¿qué habrían hecho para evitarlo? ¿Qué habrían hecho? ¿Qué decisiones habrían tomado? Yo siento que estamos un poco en ese mismo desafío y que, aun si la hipótesis resultara inválida, mejor prevenir que llorar, ¿verdad? Mejor hacer que lamentar. Si un día nunca pasa y en 5 años decimos, ¿te acuerdas? Claudia dijo esta cosa que por fortuna no era así. Bueno, que no pasa nada. Pero si nos hacemos la pregunta y prevemos ese escenario, entonces podríamos tomar decisiones. Decisiones como, por ejemplo, no solamente combatir políticamente esa narrativa que dice, este lujo de los ODS, es qué tontería. Volvamos a los bloques militares, eso es lo de verdad. Oye, es al contrario, que si no cuidas de la gente no va a haber quien cuide la democracia, y que si no cuidas la democracia van a terminar haciendo guerras y vamos a terminar acabando el planeta. O por la crisis climática, o por la militarización y confrontación armada otra vez, ¿no? Pero es al contrario, no te me pierdas, es al contrario. ¿Quién está promoviendo a Putines? ¿Quién está eligiendo a Trump? Es que esta gente, nos guste o no nos guste, la eligieron
La eligieron. Aquí nadie hizo una toma militar a la chilena. Podremos tener toda la suerte de peros o no, pero finalmente hubo gente que llegó a las urnas y escogió esto. ¿Por qué lo escoge? ¿Qué es lo que no le estamos ofreciendo? Para que populismos burdos, autoritarios de izquierdas o derechas, se logren el voto de la gente. ¿Qué es lo que hay? ¿Manipulación mediática universal? Bueno, entonces vamos a meternos en ese problema. Hay manipulación de narrativa y comunicación que es capaz de difuminarse con tecnologías que no teníamos antes, pero si lo pensamos, pues ¿cuál fue la innovación tecnológica entre los 20 y los 30? Pasar de la radio a la televisión. Bueno, hoy es pasar de la radio a la televisión, a Google, a Amazon, a las redes, a la inteligencia artificial. Bueno, pero ya sabemos, ya pasamos por una innovación tecnológica que nos propuso, nos llegó a esta disrupción. Pues veamos cómo la podemos canalizar para que nos lleve a una disrupción, a una construcción creativa, no destructiva. Hicimos un plan Marshall, pero claro, ¿para quién? Para los Estados-nación, para que más o menos volvieran a salir en pie. Lo hicimos cuando, después de la guerra. ¿Por qué no hacemos un plan Marshall para las regiones metropolitanas desde antes que pase una? Para evitarla, para cumplir los ODS. ¿No? Mejor lo hacemos ya, nos ahorramos la guerra, nos ahorramos la destrucción y lo sacamos adelante. En el caso de América Latina, y con eso terminaría. América Latina tiene todas esas posibilidades que el presidente Zapatero destaca, pero también tiene unas deudas que tiene que resolver bien. Si no educamos a nuestros jóvenes, punto número 1, para las oportunidades y desafíos del siglo XXI. Y si no relevamos a las mujeres de la sobrecarga de cuidado no remunerado que tienen sobre sus hombros, no va a haber cuidado de las personas en América Latina, esos gobiernos democráticos que hoy celebramos no van a durar porque no van a honrar las expectativas que tienen que honrar y por lo tanto no van a poder cumplir sus compromisos globales y la gran misión global que usted le ve. Entonces, vamos a lo básico. Hablaba con el presidente electo de Colombia antes de venir a este viaje. Le decía, presidente, el arreglo institucional de Colombia recauda impuestos nacionales y los distribuye per cápita por población a cualquier municipio para que pague la educación primaria, la educación básica y la salud. Está muy bien. Ese arreglo institucional dice en la Constitución y en la ley que solo si crecemos más del 4.5% y si nos queda una plata, cubrimos primera infancia, que es la etapa más importante de cualquier ser humano de los 0 a los 5 años. Ese puede ser el arreglo institucional de Colombia. No podemos decirle a los niños de Colombia que si crecemos y nos alcanza la plata, proveemos jardines. Y proveemos maternal leave. Óyeme, entonces ¿cómo vamos a cuidar de las personas? Si no tenemos hijos amados y deseados, y cuando los tenemos aún amados y deseados, les decimos que si crecemos en el PIB, les damos primera infancia, y si no, no. Ese arreglo institucional tiene que cambiar. Segundo, la educación, sea pública o sea privada. Yo en esto diría que los gobernantes locales, es mi experiencia, respecto a los gobernantes nacionales, lo que somos es mucho más pragmáticos, porque tenemos que resolver problemas claritos que se cruzan, no por la ideología, sino por cuánta gente cubres. Transporte público ni es de izquierda ni es de derecha, es el transporte público, ¿sabes? Tiene que cargar a los del PP, a los del PSOE, a los de... Ya, punto. Y cobrarle la misma tarifa, no le preguntas, tú, te cobro... No, ¿sabes? Vamos. Y se resuelven más con ingeniería y conciencia que con grandes ideologías. Bueno, y ese es un ingrediente que yo creo que también refresca el sistema y la conversación. Segunda cosa, la educación de nuestros jóvenes. Bogotá, tiene hoy casi 500.000 de jóvenes, personas, hombres y mujeres de menos de 28 años, que ni estudian ni trabajan. La desproporción de desperdicio, de frustración de su vida. Pero peor aún, los que sí estudian y sí trabajan, los que terminaron el bachillerato, lograron entrar a la universidad, sus padres se endeudan, toman un crédito, sus hijos estudian 5 años, terminan, están endeudados y no consiguen empleo. Y estos fueron los que les fue bien, los que sí lograron estudiar. Porque tenemos un desencuentro de las competencias y habilidades que estamos formando en el sistema postsecundario con las competencias y habilidades que está demandando el mundo global en el que van a vivir. Entonces, luego con todo respeto, pero Bogotá está inundada de abogados, contadores, ¿no? Y no tenemos programadores, y perdemos 25.000 empleos al año por no tener programadores. Entonces, no es solamente un tema de plata, es un tema de pertinencia, ¿no? Y ese es un gran desafío de Colombia.
Y el tercero, y como Colombia, de toda América Latina. Esto le cuadra a México, cada alcalde se lo puede leer para su contexto. Y por último, la mitad de la población del mundo somos mujeres. La mitad de la población del mundo ya vive en ciudades. En América Latina, el 50% del empleo promedio de América Latina es informal. En Bogotá, 1/3 del empleo total es informal. Estamos mejor, bien. Pongamos eso en números, ya no en proporciones. ¿Qué quiere decir economía informal? Quiere decir que esa persona no tiene un salario mínimo, formal y legal con el que vivir. Quiere decir que no tiene un contrato de salud con el que cuidarse cuando se enferma o su familia se enferma. Quiere decir que no tiene un sistema de ahorro pensional para la vejez. Pero todos somos niños y necesitamos cuidado. O llegamos a viejos y necesitamos cuidado. O tenemos un miembro de nuestra familia en condición de discapacidad y necesitamos cuidado. ¿Quién provee ese cuidado? Las mujeres. El cuidado no remunerado de las mujeres es en la vida de verdad la seguridad social de la mitad de la población laboral de América Latina. Ahora pongamos esto menos rosa y más en concreto. La pobreza de las mujeres sostiene un poquito el mercado informal de América Latina, que más o menos sostiene a América Latina. Esa en la que usted tiene tantas esperanzas. Le quiero decir, esas 3 pilares, atendemos a los niños de menos de 5 años si nos alcanza la plata, no cubrimos a la mitad de los jóvenes con educación y trabajo del siglo XXI, y nos sostenemos a punta de la pobreza de las mujeres para que el resto más o menos funcione, esa América Latina no va a poder cumplir el rol global que usted le ve. Tiene que solucionar esas 3 deudas. Y si soluciona esas 3 deudas, ya los niños y jóvenes y mujeres tienen la conciencia ambiental que tienen, aún a los costos económicos que les suponen. Si tuvieran oportunidades, tendrían mucha más y llevarían a sus sociedades a democracias que cuiden la democracia y que cuiden el planeta. Más adelante, nuestra secretaria nos puede contar en qué consiste lo que consideramos nuestras 2 mayores innovaciones desde Bogotá para ese tema. El programa de jóvenes a la U para becar gratuitamente, con sostenimiento, a los jóvenes en las capacidades y habilidades del siglo XXI para que puedan salir del ciclo de la frustración. Hubo un momento en la vida en la que la educación era un ciclo de movilidad social. De repente se nos volvió un ciclo de frustración. Me endeudo para estudiar 5 años y ni así consigo trabajo. Y el sistema distrital de cuidado, que consiste en usar las infraestructuras y servicios sociales de Bogotá para relevar a las mujeres de la sobrecarga de cuidado no remunerado, para que puedan vivir una vida libre de violencias, libre de pobreza y con el desarrollo pleno de sus habilidades. Muchas gracias, Andrea. Luego le daremos a Diana la oportunidad de hablar en concreto, ¿no? sobre ese rol de los cuidados que a las mujeres nos toca vivir y que nos ha expuesto doblemente en la pandemia, y es la razón por la que hemos tenido, una vez más, un impacto mayor que el resto de la sociedad, ¿no? Pero a mí me gustaría rescatar, de todos los mensajes potentes que Claudia nos ha dejado, 2 para dar pie a la conversación con Julio del rol de las ciudades, ¿no? Una, esa difícil tarea que como generación nos ha tocado vivir entre las luces largas y las emergencias. ¿Cómo atendemos, ¿no? Una transformación necesaria que hay que hacer, sabiendo que es a 20, 30 años, al mismo tiempo que atendemos emergencias diarias que no podemos descuidar, y cómo ponemos en el mismo plano también, y lo decías muy bien, Claudia, esa mirada más global con un contexto más concreto, ¿no? Y decías algo que a mí me parece especialmente relevante, que es, para fortalecer las democracias necesitamos que la ciudadanía se sienta parte y se sienta atendida. Por tanto, cómo encontramos las prioridades, cómo empatizamos con las prioridades de la ciudadanía para que en esa hoja de ruta entiendan que ellos son los protagonistas. Al final, el relato que describías es un relato que desde el día después tratamos de hacer, que es la necesidad de construir ese contrato social nuevo, que debe ser global, que debe tener a las personas en el centro, que debe medir el progreso de una manera distinta de la que lo hemos medido hasta ahora, no es solo acumulación de capital, es progreso en términos multidimensionales, que debe garantizar la paz y la paz social para poder avanzar, y que debe además tejer partenariados y alianzas sólidas que se mantengan en el tiempo. Y hay un elemento más que tiene que ver, y aquí está Gonzalo Fanjul, que trabaja mucho en esto, con cómo nos adelantamos mejor o cómo nos preparamos mejor para estas crisis continuas que nos vienen, ¿no?
La diferencia con los años 30 que tú decías era que hoy tenemos una capacidad de conocimiento y tecnológica que nos permite saber las cosas con tiempo. Y al final la Agenda 2030 es esto, es un análisis científico, no sacado por alguien, como decía Santiago, ideológicamente de un cajón. Es un análisis riguroso, científico, que nos advierte de las posibles consecuencias de tomar una ruta u otra, con mucha anticipación, lo que nos debería permitir fortalecer los mecanismos para avanzar. Y decías, dentro de ese contexto, las ciudades, que llevan 2 siglos, no llegan ahora, hacen todo el tiempo esos malabares. Lo global y lo local, fortalecer los sistemas que vienen, pero al mismo tiempo atender a las emergencias, las crisis. Y hemos aprendido que juntas trabajamos mejor, porque no hay vuelta atrás. Y juntas es un poco la inspiración del modelo que la Unión Europea, por primera vez en muchos años, puso de manifiesto, Julio, cuando dijo, necesitamos crear misiones. ¿Qué son misiones? Un objetivo común, con todos los actores trabajando en la misma dirección, donde las ciudades deben encontrar un espacio de unidad de acción. Ciudades de color políticos distintos, de gobiernos distintos, de izquierda, de derecha, trabajando juntas en la misma dirección. Y has conseguido, y hay que reconocer ahí tu liderazgo, que España sea uno de los países que más ciudades ha conseguido meter en ese plan de trabajar juntos por reducir las emisiones, por ciudades sostenibles, en un clima de entendimiento que no vemos a nivel nacional, en una sociedad polarizada, pero sí hemos visto, Santiago, tú estás ahí, sí hemos visto, ¿no?, entre ciudades de colores políticos radicalmente diferentes, trabajando juntos en la misma... Esa mirada, esa experiencia, Julio, ¿qué resultado nos ha traído y cuál es realmente un poco la hoja de ruta que tenemos que seguir desarrollando, ¿no? Bueno, muchas gracias y gracias por organizar, Leire, desde Reds y el día después este diálogo. La verdad es que es un lujo, ¿eh? Ya no sé qué puedo añadir después de todo, no solo lo que habéis dicho, sino cómo lo habéis dicho, la energía que nos transmitís, que la verdad es que es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, yo quería empezar diciendo, se ha hablado mucho del rol de las ciudades, de lo abrumadoras que son, pero a la vez me ha encantado esa idea de las escuelas, ¿no? Las ciudades como escuela, donde se pueden probar cosas cercanas a la ciudadanía y donde se puede demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Pero yo creo que quería empezar diciendo un poco, poniendo de manifiesto la fragilidad que hay ahora mismo en las ciudades también. Porque aunque son constructos ya muy antiguos, como decías, alcaldesa, pero yo creo que están sufriendo 3 fragilidades bastante complicadas. Una es la desigualdad que se produce en las ciudades, y no solo en América Latina y en otras zonas del mundo, sino también en Europa y en Norteamérica. Bueno, no podríamos decirlo más claramente, y que se refleja en muchos indicadores, ¿no? Pero hay mucha pobreza y está creciendo después de la pandemia, por desgracia. Hay una desigualdad en esperanza de vida. En Londres, por ejemplo, y por no poner un caso de España, la diferencia de esperanza de vida entre unos barrios y otros es de 7 años. Entre unos barrios y otros, cuando naces, tienes una esperanza de vida 7 años superior o inferior en función de dónde has nacido. Y luego han acuñado un término que no solo es esperanza de vida, sino esperanza de vida saludable. Es decir, que no, al final de tu vida, si sigues viviendo, pero estás con bronquitis crónica, sufriendo de alguna manera, tampoco estás viviendo bien, y esa diferencia de esperanza de vida saludable es de 15 años entre unos barrios y otros. Entonces, eso es un indicador simplemente que muestra esas desigualdades. Eso es una fragilidad social enorme que viven las ciudades, ¿no? Pero también hay una fragilidad sanitaria, ¿no?, de salud, porque en las ciudades se sufre unos niveles de calidad del aire muy negativos que son una de las principales causas de muerte prematura mundial. Se viven problemas sanitarios, como ha comentado también la alcaldesa, ¿no? Ahora con la pandemia, pues también en función de dónde vivas en la ciudad, se ha podido abordar de una manera u otra la crisis sanitaria. Entonces hay un problema también de salud en las ciudades, una fragilidad muy grande. Y luego hay una fragilidad enorme ante los eventos extremos o las situaciones un poco... me gusta mucho eso del mosquito en el orangután, ¿no? Al final tenemos esa fragilidad porque llega un mosquito y nos destroza las ciudades. Y nos... Efectivamente. Y no hay más que ver cosas sencillas como una ola de calor que hemos vivido aquí hace 2 semanas o la que va a venir ahora en los próximos días. Sí, parece ser que el domingo vuelve, no sé si será verdad o no. Solo mientras estuvo la delegación de Colombia hubo fresquito. Se agradece. Pues no os vayáis, por favor. Esperemos que correspondida en Bogotá. También podéis venir más a menudo, ¿eh?
Y eso no es más que bueno, un evento extremo relativamente sencillo que estamos más o menos adaptados, pero si pensamos en inundaciones, huracanes, situaciones de eventos extremos, olas de frío que han generado muertes masivas y no hay más que, por ejemplo, bueno, me acordaba de Puerto Rico, ¿no? Con todo el huracán. Entonces, al final, las ciudades también son muy frágiles ante esos eventos extremos, ¿no? Entonces, tenemos una fragilidad que está ahí de manifiesto y que, como tú decías, pues a lo mejor no nos damos cuenta, pero las sufrimos cuando llegan estas situaciones un poco extremas, ¿no? Y entonces, ¿cómo salimos de esa, ¿no? ¿Cómo nos preparamos, cómo respondemos a esa fragilidad? Pues el problema es que, en mi opinión, que tendemos a resolver y a responder a las cosas de forma parcelada, ¿no? Montamos nuestros departamentos e intentamos pues, responder al problema de la movilidad desde el departamento de movilidad y desde el transporte público para resolver ese problema. O lo hacemos desde la energía, pero no trabajamos con una visión de sistema urbano, ¿no? No trabajamos entendiendo que la ciudad, pues al final, es una maraña de un complejo sistema de sistemas donde toques lo que toques va a afectar al resto. Y no podemos seguir trabajando de una forma parcelada, aislada, en silos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando ver es cómo podemos cambiar esa forma de trabajar mucho más aislada a una forma de trabajar, como habéis dicho todos, colaborativa, ¿no? Y esa es la misión de Ciudades, que es un instrumento de política pública europea, donde por primera vez pues, ha dicho, tenemos que trabajar de otra manera. No podemos seguir trabajando así, porque los resultados los estamos viendo. Por mucho que tengamos muchas iniciativas, muchos trabajos concretos en las ciudades, no conseguimos cambiar esa fragilidad. Seguimos teniendo las ciudades fragmentadas, las ciudades en silos, las ciudades desconectadas, ¿no? Entonces, la misión lo que trae es una cosa que es lo que decía Leire, lo explica muy bien, es un objetivo común, ¿no? Porque ¿cómo se puede colaborar? Es muy fácil hablar de colaborar, pero es muy difícil hacerlo. Entonces, lo primero que necesitas es un sueño común, ¿no? Hablábamos con las ciudades españolas y decía una persona de una ciudad, por primera vez, esto nos ha permitido soñar en la ciudad que queremos. Tendemos, como gestores públicos, a decir, parto de aquí, ¿qué pasito puedo dar? ¿Cómo puedo avanzar un poco? Y no nos paramos a pensar, oye, que es que a lo mejor esta no es la ciudad que yo quiero. ¿Qué ciudad queremos conseguir? ¿Qué ciudad sueño yo tener en 10, 15 años? Y eso, que parece una tontería, es absolutamente potente, porque permite aunar voluntades fuera de las ideologías, porque como decías, el transporte público lo cogemos todos, una ciudad saludable, una ciudad conectada, una ciudad amable, una ciudad vibrante, generadora de empleo, de oportunidades, eso lo queremos todos. Entonces, si nos ponemos juntos a mirar hacia donde queremos llegar, pues podemos colaborar de una forma mucho más fácil. Entonces, eso es lo que propone la misión europea de ciudades, que es una propuesta de conseguir que las ciudades en Europa sean climáticamente neutras e inteligentes, y eso, bueno, suena así muy técnico, pero básicamente es transformar las ciudades, y por hacerlo más concreto, lo que ha planteado es que haya al menos 100 ciudades así antes de 2030, lo cual es un desafío absolutamente descomunal. Pero esa es la hazaña que tenemos que conseguir. Y ahora vamos a ver cómo, porque toda hazaña para conseguirla requiere de asumir riesgos y requiere de hacer las cosas de otra manera. Entonces, eso es lo que propone la misión. Y la misión dice que hay al menos 100 ciudades y, curiosamente, cuando se ha lanzado desde la Comisión había cierto reparo, incluso prevención, para decir, oye, ¿esto funcionará? De hecho, dentro del board donde diseñamos esto, pues había muchas voces que decían, estamos locos, o sea, esto es imposible, ¿no? Y hombre, un poco locos sí que estamos, pero la realidad es que cuando esto se ha abierto, ha habido 377 ciudades europeas de más de 50.000 habitantes, que son las que lo podían pedir, 377 de 911 que hay en Europa, o sea, el 40% de las ciudades europeas, los alcaldes y las corporaciones, porque tenía que haber un compromiso político de la ciudad, no del alcalde, han levantado la mano y han dicho, yo quiero estar ahí, yo quiero liderar desde mi entorno cercano esa transformación. En España, 28 ciudades. De esas 377 se han elegido 100 europeas y 12 de estados asociados, que son pues, Noruega, Islandia, Reino Unido se considera ahora estado asociado, etc. Entonces y en España, de las 28 que la solicitaron, hay 7 ciudades.
Y ahora, vale, está muy bien, esto es muy bonito, vamos a llegar a la Luna, ¿no? Que es esto de la misión, pero ¿cómo demonios, por no decir otra cosa, hacemos esto, ¿no? Entonces yo creo que, para mí la palabra fundamental es la colaboración o la cooperación, que yo creo que es un término que habéis utilizado todos varias veces, ¿no? Y la colaboración, yo diría, a 3 niveles, y eso es lo que propone la misión. Aquí todo es multi, ¿vale? Todo es multinivel de todo tipo, ¿vale? Entonces, a ver, lo primero es que nos estamos dando cuenta que las ciudades en sí mismas no pueden resolver un problema sistémico, porque no tienen ni las competencias ni la capacidad. Si usted piensa en la competencia de Bogotá para cambiar todos esos sistemas, pues es relativamente pequeña. Por lo menos aquí, no me conozco el detalle de la regulación en Colombia, pero aquí el transporte no es una competencia exclusivamente municipal, también es regional. El urbanismo es una competencia regional, los temas energéticos son una competencia estatal, la educación es una competencia autonómica, etcétera, ¿no? La sanidad regional también. Entonces, al final... Todo regional ahora. Entonces, al final, la primera colaboración es en una gobernanza multinivel. Tenemos que aprender a trabajar juntos las ciudades, con las regiones, con los estados y con los entes supranacionales, en nuestro caso Europa, y como se decía antes, Naciones Unidas. Porque es que además, esas competencias, es que la regulación energética es nacional aquí, es que la regulación, la actividad sanitaria es regional. Es que si no lo hacemos juntos, no lo vamos a poder cambiar. Entonces, un primer elemento es esa colaboración en una gobernanza multinivel. Pero otra cosa es una colaboración multi-agente. También nos damos cuenta que la ciudad solo, el gobierno municipal, aunque colabore con la región y con el Estado, tampoco va a poder cambiar si no involucramos a las empresas, porque el grueso de la inversión va a tener que ser privada, si no involucramos a la ciudadanía, porque la ciudadanía es la que decide comprarse un coche u otro, es la que decide rehabilitar su casa o no, es la que decide sus hábitos de vida y es la que es un agente fundamental. Y la que, efectivamente. Pero al final tendemos a pensar que las personas, los ciudadanos, votan una vez cada 4 años, y eso es verdad, pero es que la ciudadanía es quien puede configurar cómo son las ciudades. Son agentes de transformación fundamentales. Entonces tenemos, y eso es lo que propone la misión, montar espacios, como decía antes Leire, que son difíciles de conseguir, y este es un ejemplo, y el día después es lo que está intentando, montar espacios de colaboración real, donde las empresas se sienten a hablar con la ciudad y no tengan la prevención de, oye, yo no voy a hablar porque a lo mejor luego no puedo entrar en la licitación pública y a lo mejor no puedo conseguir el contrato, sino, a ver, yo cómo puedo poner encima de la mesa los problemas a los que me encuentro, cómo puedo cambiar mi modelo de negocio para responder a los retos de la ciudadanía. Por eso el objetivo, la misión, esa estrella polar, es la que puede conseguir juntar a las empresas, a la sociedad civil, está aquí Beatriz de Oxfam, al final las ONG, los movimientos sociales, las asociaciones de vecinos, pues sentar en la misma mesa, que no se sientan nunca juntos, a todos los agentes. Y eso es lo que propone la misión. Y la tercera colaboración es entre ciudades. Y es lo que decía también antes Leire. En España nos hemos dado cuenta, se han dado cuenta, os habéis dado cuenta las ciudades, ¿no?, que es mejor colaborar que competir. Se tiende a competir entre ciudades, ¿no? A ver si yo me llevo este proyecto, a ver si yo gano las Olimpiadas, a ver si yo atraigo el centro de la empresa no sé qué a mi ciudad, y estoy siempre compitiendo con otras. Pues aquí, cuando en España se decidieron estas 7 ciudades y tuvimos una reunión con las 7 ciudades, lo primero que dijeron las ciudades fue: hemos experimentado por primera vez que juntos vamos a llegar más lejos que si competimos, y que si colaboramos realmente esto puede funcionar mejor. Y son 7 ciudades que son PP Ciudadanos, 2, PSOE, 1, Compromís, otra, En Común Podem, con PSC, otra, o sea, absolutamente toda, PNV, otra. Toda la variedad ideológica que tenemos en el espectro español está metida en estas 7 ciudades. Y esas 7 ciudades han sido capaces de colaborar y están trabajando juntas. Y ahora, por ejemplo, están desarrollando un programa de rehabilitación energética de viviendas masiva
entre las 7 ciudades. ¿Por qué? ¿Qué se dan cuenta? Que si yo me pongo con Madrid, yo me pongo a intentar rehabilitar viviendas, me encuentro con un montón de barreras regulatorias, sociales, financieras, etcétera, que no soy capaz yo solo o me cuesta muchísimo conseguir romper. Sin embargo, si me junto con Vitoria, Barcelona, Valencia, Valladolid, Sevilla y juntos desarrollamos un pliego de condiciones común a las 7 ciudades que esté consensuado y que lo aprueben nuestros interventores juntos. Si juntos vamos al Ministerio de Agenda Urbana a pedir que los fondos Next Gen trabajen y sean parte fundamental de este proceso, etcétera, juntos podemos conseguir pasar de rehabilitar 10.000 viviendas al año a rehabilitar 100.000. Y podemos pasar de hacer cosas incrementales a cosas realmente sistémicas que transforman las ciudades y transformadoras. Decías, Julio, que me ha parecido fundamental, dos cosas que nos vienen muy bien también para avanzar en la conversación. Tenemos ya poco tiempo, pero me gustaría acabar con el inicio de la conversación sobre, para las grandes transformaciones del mundo y de las ciudades, requieren de un sueño, es decir, de pensar en grande, y requieren de una unidad de acción. Juntos llegamos más lejos. Si alguien ha aprendido eso, a lo largo de la historia somos las mujeres. Que cuando hemos soñado en grande hemos conseguido derechos, votar, participar, estar en igualdad de condiciones, y sabemos bien que cuando nos unimos somos imparables. La igualdad al final es el objetivo último de toda la conversación que hemos tenido hoy, ¿no? Porque ese contrato social, ese contrato global desde la política multilateral a las ciudades pasa por desactivar la desigualdad. Entonces me gustaría acabar esta conversación invitando a Diana a que vamos a hacer ahí un trueque entre Santiago y Diana, volviendo a la igualdad como el eje fundamental de todo lo que estamos hablando, como el eje vertebrador, desde esa mirada de esperanza y también de riesgo, ¿no? Y entonces aquí me gustaría invitar al presidente Zapatero a que nos haga una última reflexión y luego le daremos la palabra a Claudia, porque estos días hemos visto que igual que avanzamos, hay derechos conquistados hace 50 años que dan marcha atrás. Lo hemos visto en Estados Unidos y no hubiéramos pensado jamás, seguramente, que lo íbamos a ver. Entonces, presidente, me gustaría una reflexión sobre cómo hacemos para blindar todos esos derechos, y tú eres uno de los líderes que ha blindado muchos derechos en leyes en este país y que ha cambiado mucho los derechos de las mujeres y de la igualdad en este país, ¿no? ¿Cómo hacemos para que, además de las leyes, que son fundamentales, intentemos blindar esos pasos y que no den marcha atrás, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que debemos de contextualizar históricamente, aunque sea con una mínima reflexión, lo que sucede. Si nos damos cuenta, los derechos a la igualdad, que es la contraseña de la democracia, la igualdad es el passport de la democracia. Para medir un país y su rango democrático hay que ver sus parámetros de igualdad. Es decir, crecen, se desarrollan y progresan en naciones que tienen y en sociedades que tienen una voluntad inequívoca de progreso, de confianza, de futuro. Y donde surgen los movimientos reaccionarios son en naciones intelectual y moralmente envejecidas, que es el caso de Estados Unidos, que atraviesa una crisis gravísima, claro, con la importancia que tiene, de irradiación. Estados Unidos atraviesa una crisis política, social y de identidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque, bueno, es de manual, es el superliderazgo y el superimperio en decadencia, que pierde poder, y además pierde poder en el imaginario de su fundamento constitutivo, que es ser los líderes del mundo. Ya tienen competencia y cada vez sufren más, y dos, en el imaginario nacional. ¿Por qué? Porque el año 2020, por primera vez en la historia de Estados Unidos, nacieron más niños de no blancos que de blancos. De latinos, de asiáticos, de afrodescendientes. Entonces, el espíritu constitutivo de la nación americana, que es el blanco, en fin, heterosexual, digamos, está provocando una reacción. Es decir, la culpa de la pérdida de trabajadores industriales de Ohio es de China. No es verdad, pero esa es la narrativa. Es decir, bueno, y estamos viendo, pues casi es un país, claro, el problema es que es el gran imperio, es un país que, como estos días veíamos, ¿no?,
restringe los derechos de las mujeres y amplía los derechos de las armas, el mismo tribunal. Es decir, es un país en actitud bélica, en actitud de combate, en actitud, pues cuando uno, bueno, ese es el tema, ¿no? Eso es lo que está pasando, es muy focal, muy concreto, pero claro, con una gran importancia. Con carácter general diré que la historia de los derechos es una historia de conquista, de nuevos derechos. Es decir, cuando se abren los derechos, cuando los derechos se conquistan, llegan nuevos derechos. ¿Cuál es la mejor manera de combatir? Una afirmación inequívoca. El peligro empieza cuando, por ejemplo, en el tema del feminismo, de los derechos de las mujeres, se abre el debate, quizá hemos ido demasiado allá, pero si el feminismo no ha hecho más que empezar. Esa es mi teoría. Después de siglos de discriminación, siglos en todas las culturas, regiones, ideologías, porque lo único que se han parecido el liberalismo y el marxismo es el olvido de los derechos de las mujeres. Lo único que se parecía. Impresionante. Olvidadas hasta en las revoluciones, o proscritas hasta en las revoluciones, como la Revolución Francesa. Por eso, claro, hay esa resistencia, ¿no? Esa resistencia, porque para quienes han tenido una visión tan cerrada de la vida, de haberse educado en mi país, mi bandera, mi familia patriarcal, mi identidad es eso. En un mundo global, que es un poco lo que se voy a decir, en un mundo global, por eso las ciudades tienen una gran importancia, porque es verdad que el globalismo, que llaman algunos, ¿no? Este momento global que yo abrazo con entusiasmo, provoca a muchas sociedades, o a parte de las sociedades, una cierta inseguridad. Porque todos los seres humanos somos locativos. Nacemos en un sitio, la mayoría, vivimos la mayoría del tiempo en nuestro sitio, en nuestro ámbito, con nuestros amigos, con nuestras raíces que nos dan seguridad. Y claro, la globalización tiende a igualar, ¿no? Lo que más iguala es esto, en fin, los iPhones, ¿no? Y tal, lo que más iguala, y también lo que más nos empobrece. Porque, claro, donde uno crece es en la alteridad, es en lo distinto, es en lo diferente. Entonces las ciudades tienen una importantísima tarea de interpretar con inteligencia la afirmación de lo local, la afirmación de la identidad propia, como un factor que suma a lo global, a lo inevitable global, a lo deseable, porque lo global al final nos lleva a encontrarnos con algo tan importante como que somos una sola humanidad. Somos una sola humanidad. Todo lo demás es completamente accidental, accesorio. Entonces yo creo que esa es la importancia. Recibiría una afirmación contundente de esos grandes valores, una afirmación del feminismo. El feminismo es la medida de todas las cosas, de la sociedad, igual que Latinoamérica lo es geográficamente, el feminismo o los derechos de las mujeres es la medida del futuro de nuestro destino como especie. Si el feminismo, como llevamos 50, 60 años avanzando, ese avance no se detiene, seremos optimistas. Incluido, claro, es verdad que tenemos que acelerar, por eso digo yo que no he hecho más que empezar, porque, oiga, créanme, yo he estado en las decisiones, ahí en el puesto de mando de todo hombres, ¿no? He estado en momentos donde se decidía una guerra, ¿no? Y he visto cómo se decidía, Y siempre he pensado, digo, esto sería de otra manera, si hubiera otra sensibilidad, otra mirada, una mirada más feminista. Lo afirmo, no es que lo piense o que lo crea, es que lo afirmo. O sea, esto es científico, no tengo ninguna duda. Y por ello me produce esa angustia cuando empezamos los demócratas, porque, claro, aquí se ha dicho, no, es una cuestión, a veces la ideología y tal, ¿no? Bueno, la ideología tiene mala fama, ¿no? Yo creo que esa es una trampa, porque ideología es una idea lógica. Recordemos, las palabras, todo está en las palabras, en el sentido. Yo casi siempre que preparo una intervención
busco la mitad de las palabras que voy a usar, le busco la etimología de las mismas, que eso sí que es en fin, un deleite, ¿no? Un deleite, un deleite. Y entonces decir, no, claro que hay, más allá de posiciones políticas, hay ideas lógicas, hay una racionalidad objetiva, que tiene que ver con, normalmente, los derechos, y entre otros, el derecho a la igualdad, o sea, que ha estado en todos, y que además, en fin, si es el cristianismo, quizá el primer gran movimiento que pone la igualdad como un factor esencial de la condición humana, es el humanismo, luego es el cristianismo, luego han sido, en fin, muchas ideologías, con más acierto, con menos acierto, y claro, esto es fundamental, la igualdad. Es decir, cuando aquí se invocaba y nuestra alcaldesa querida decía, claro, menudo desafío tiene Latinoamérica y cuáles son las condiciones sociales, evidente, pero hay que poner la mirada de largo plazo y en la profundidad. Claro, ¿cuáles son las salidas de capitales que hay de Latinoamérica hacia Europa y hacia Estados Unidos cada vez que gana un gobierno de izquierdas? ¿Cuáles son los impuestos que se pagan en Latinoamérica? Porque con 5 puntos más de impuestos, de presión fiscal, que tienen que pagar las élites, las oligarquías, seguramente arreglábamos buena parte de la informalidad laboral. Este es el tema. Porque si no hay una tensión clara de reducir las desigualdades económicas, pues las sociedades no se sienten partícipes de ningún proyecto común, los ciudadanos no se sienten partícipes de ningún proyecto común. Este es el gran reto de Latinoamérica. Si las élites están dispuestas a contribuir por el desarrollo de su país para que sean países en el que todo el mundo se siente compartido en un proyecto común, o si están dispuestos a que, como en Madrid, haya 1000, ellos dicen departamentos, 1000 departamentos de más de 1 millón de euros adquiridos por venezolanos. Y ahora, mexicanos y más. Es decir, hay más dinero, de algunos países de Latinoamérica hay más dinero fuera que en la propia Latinoamérica. Y esto sí que son grandes decisiones. Estos grandes decisiones, que solo si, en fin, una visión democrática, yo insisto, ya no progresista, democrática, pone encima de la mesa en ese proceso de unidad y de integración. Y sí, yo he dicho, ¿por qué Latinoamérica? Ojalá una parte de Asia, ojalá África. África está tan débil, tan tocada, con tantos conflictos que tiene, ojalá pudiera tener la fuerza, la voz que puede tener Latinoamérica. Pero a mí lo que en este momento, yo diría, cuando invoco, en fin, casi es un poco surrealista, ¿no? que un político invoque una movilización social, ¿no? que ha estado en el gobierno, pero debo decir, ya quiero terminar con un colombiano, ¿no? Quiero terminar con García Márquez, ¿no? A mí los escritores latinoamericanos son los que más me han aportado en mi vida. Y desde luego mi preocupación la van a ver aquí, en esta, creo que es una de las mejores frases que he leído en mi vida. ¿Cómo escribía García Márquez? Dice García Márquez, desde la aparición de la vida visible en la Tierra, debieron transcurrir 380 millones de años para que una mariposa aprendiera a volar. Otros 180 millones de años para fabricar una rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa. Fueron 4 eras geológicas para que los seres humanos, fueran capaces de cantar mejor que los pájaros y morirse de amor. No es nada honroso para el talento humano
en la edad de oro de la ciencia, haber concebido el modo de que un proceso multimilenario tan dispendioso y colosal pueda regresar a la nada, de donde vino, por el arte simple de oprimir un botón. En estas estamos. García Márquez, 180 millones de años para fabricar una rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa. Otros 180 millones para que los seres humanos fueran capaces de cantar mejor que los pájaros y morirse de amor. Si esto lo puede escribir un latinoamericano, si esto lo puede escribir un colombiano, ¿qué no puede hacer Latinoamérica? Pero en estas estamos, en estas estamos. Y créanme que yo estaba ahí en el puente de mando, sé cómo esto se procesa, y mi preocupación sobre ese botón que nos llevaría a la nada después de 180 millones de años para que una mariposa aprendiera a volar y para que nosotros fuéramos algo, volver a la nada. Y 8 años solo para cumplir los ODS. Exactamente. Y esto. No, claro. Quizá esto sea un adelantamiento de lo que el cambio climático supone, ¿no? Un adelantamiento de lo que el cambio climático supone. También es, el botón nuclear se parece mucho al botón del cambio climático. Bueno, vaya final. Tenemos ya muy poco tiempo y de hecho no sé si nos va a dar tiempo a abrir debate porque la alcaldesa se tiene que ir en punto, pero sí me gustaría que Diana y la alcaldesa tuvieran la oportunidad de cerrar con un mensaje sobre esa igualdad, sobre la necesidad de blindar esos derechos de igualdad y sobre la necesidad de que ese contrato social tenga en cuenta a las mujeres y las ponga en el centro para seguir avanzando. Bueno, pues muchas gracias, realmente es un placer emocional e intelectual estar acá. Y venimos de Polonia, venimos del Foro Urbano Mundial, donde obviamente compartiendo los ODS y el espíritu general de Naciones Unidas es no dejemos a nadie atrás, ¿verdad? Como nuestra gran misión de no dejar a nadie atrás. Pero eso es en los que en los miles y miles de años hemos hecho. Hemos dejado atrás a la mitad de la población. Y a la mitad de la población mundial y a la mitad de la población de las ciudades al dejar atrás a las mujeres. Y esa no es la excepción en Bogotá. Hemos dejado atrás no solo a las mujeres, sino a un grupo de mujeres, que son la mayoría, pero hay un grupo particular que ha hecho que florezca el resto de la sociedad, que podamos tener esos avances maravillosos, pero que no están reconocidas, están invisibilizadas, y son las mujeres cuidadoras. Las mujeres que se han dedicado y que a lavar, a cocinar, a planchar, a llevar al niño a la escuela, a cuidar del adulto mayor que requiere cuidado, de la persona con discapacidad que requiere cuidado. Para aterrizar, muy como Santiago, que nos aterrizó nuevamente a la ciudad y a los ODS, para darles una idea, en una ciudad de 8 millones de habitantes, poco más de la mitad somos mujeres. Y el 30% de esas mujeres, 1.200.000 mujeres, poco la mitad de la población de Madrid, un poquito, no, la mitad de la población de Madrid, se dedica a cuidar a las otras personas, a sostener la vida de una manera no remunerada. No recibe un peso por hacerlo. Y al no recibir un peso está en la pobreza que decía la alcaldesa. Es decir, ese trabajo, que es la verdadera seguridad social, es lo que permite que una persona mayor esté en una condición digna o que un niño pueda alimentarse, eso es de tal tamaño, ese trabajo no remunerado, que si fuera pago, equivaldría al 13% del Producto Interno Bruto de Bogotá o al 20% del Producto Interno Bruto de un país como Colombia. Es decir, el sector más grande de la economía que no es reconocido, no es redistribuido, no es retribuido. Y eso es lo que Bogotá dijo, no podemos cumplir ni el fin de la pobreza, ni el bienestar, ni el agua limpia, ni la igualdad de género, ni ninguno de estos, si no le ponemos la atención a esas mujeres y cerramos esa brecha. Porque si no, nunca esto de querer más mujeres en la política, más mujeres participando, llegando a la luna, pues no va a pasar. ¿Por qué? Porque por esa sobrecarga de cuidado,
las mujeres no tienen tiempo. Y la pobreza del tiempo es tal vez de los principales motores de desigualdad. ¿Y por qué? Porque esas, para darles así, muy concreto, en Bogotá, ese 30% de mujeres, el 70% no ha terminado su bachillerato, el 20% tiene enfermedades de salud mental y física que se derivan de esa sobrecarga del cuidado. Un tercio de ellas dice, nunca tengo tiempo para mí, para descansar o para ir a mi chequeo médico. Y eso es lo que dijimos, no puede seguir pasando, pero además no podemos esperar que el gobierno nacional, no podemos pretender que esto lo cumpla el gobierno nacional, porque las ciudades sí tenemos un papel ahí, porque además el cuidado se da ahí, en el terreno, en esas localidades donde hay una diferencia de 7 años, eso mismo. Y esa fue la apuesta de Bogotá, no dejar a nadie atrás y no dejar a ningún territorio atrás. Y entonces creamos un sistema de cuidado, y además es sistémico, para no seguir pensando en silos, para no seguir pensando en el sector de transporte y de salud y de mujer, y en fin, sino crear un sistema que articule servicios y cree nuevos servicios para atender esas altísimas demandas de cuidado y hacerlo de una manera corresponsable. Corresponsable entre el sector, entre la ciudad, entre el gobierno nacional, entre las empresas, entre el sector privado, para atender esas altas demandas de cuidado y darle tiempo a las mujeres. Ese es el objetivo, poner el tiempo de las mujeres en el centro, para que puedan dedicarse a su autocuidado, a participar en política, a seguir estudiando y a tener una buena calidad de vida. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se aterriza? ¿Cómo es que uno logra reconocer el trabajo de cuidado, que no siga pasando esa famosa frase de ¿qué hace tu mamá? No hace nada, pero ¿qué hace? No, pues es que todo el día hace esto, pero seguimos diciendo que no hace nada, ¿verdad? Reconocerlo, redistribuir ese trabajo de cuidado y en última reducirlo. Y lo hicimos, dijimos, tiene que ser de la manera muy concreta, porque lo llevamos pensando mucho, pero la solución no se ve en el territorio. Y entonces creamos el sistema de cuidado que opera en el territorio de 3 maneras. Uno, con las manzanas del cuidado. Y las manzanas apelan a la noción de manzana que compartimos, que creamos de España, ¿no? De unas cuadras juntas, que en un espacio cercano, en esa ciudad de los 15 minutos, articula servicios no solo para las personas que requieren cuidado, y la alcaldesa lo dice mucho, no es que tengamos nada en contra de los niños ni las niñas, ni en contra de las personas mayores, ni más faltaba, pero le hemos puesto el énfasis a esos servicios. ¿Quién está detrás? ¿Quién permite? Pues las mujeres y las personas cuidadoras. Entonces el giro fue pensar, ¿qué necesitan esas personas cuidadoras? ¿Qué necesitan esas mujeres que se han dedicado a cuidar? Y entonces el sistema lo que dice es, le trae servicios a las mujeres, aquellos servicios que han dejado de lado por la sobrecarga, la posibilidad de formarse, servicios amplios en formación, en educación, terminar el bachillerato de manera flexible, a los 45, a los 20, a los 35, no importa, terminar su bachillerato, poder seguir estudiando temas más prácticos, concretos, de habilidades que se requieren hoy, poder tener espacios de bienestar, momentos, servicios de bienestar, yoga, aprender a montar en bicicleta, tenemos la escuela de la bicicleta para las mujeres, para fomentar su autonomía, tener lavadoras públicas. Suena muy difícil en Madrid creer que no hay un sitio en Bogotá con unas lavadoras donde con un par de monedas se pueda lavar y secar la ropa. No, en Bogotá no existía. Y no existía, ¿por qué? Porque las mujeres seguían lavando a mano, 1 hora al día. Entonces se sumaba esa hora y era un sábado entero perdido lavando, ¿no? La alcaldesa todo el día dice, recuerdo a mi mamá lavando los sábados porque éramos 6 hermanos. Entonces, eso es todo pobreza del tiempo. Entonces, por eso lo que hemos dicho es, ¿qué necesitamos para suplir aquello que han dejado de lado? Entonces, es formación, servicios de respiro y de generación de ingresos. Pero eso lo brindamos mientras le ofrecemos los servicios de cuidado, al tiempo, en simultaneidad, en proximidad y con un criterio que las ciudades necesitan, de flexibilidad, para que en ese mismo espacio físico podamos tener a minutos de distancia, a veces en proximidad, sí, de un salón a otro, los servicios que necesitan las personas cuidadoras y quienes ellas cuidan. Para salir de esa disyuntiva que nos ha matado durante años a las mujeres es, ¿qué hacemos? ¿Cuido o me cuido a mí? ¿Cuido al otro o tal? ¿Cocino o voy a una cita de salud? Para romper esa disyuntiva es que hemos creado esto.
Pero además con un criterio de flexibilidad, es que las ciudades están llenas de infraestructura, subutilizada. Entonces dijimos, no podemos, no tenemos, los ODS están aquí, se nos vencen en 8 años ya. Y nosotras tenemos 4 en esto, entonces peor, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues aprovechar lo existente y optimizar la ciudad con un criterio de flexibilidad, dejar de pensar en siglos, hacer una colaboración radical, ¿no? Y decir, rompamos y trabajemos y operemos en el mismo sitio. Y eso es la manzana del cuidado, sumado a un punto, la importancia de la transformación cultural. No saldremos de este modelo patriarcal, no saldremos de dejar las mujeres si no entendemos, para empezar, que a cuidar se aprende. Que las mujeres no nacimos con un manual del cuidado acá, sabiendo lavar, cuidar, planchar, hacer todo eso, cuidar a las personas, sino que se puede aprender. Pero hagámoslo de una manera armoniosa. Tenemos la escuela del cuidado para los hombres. Los hombres aprenden a cocinar, a barrer, a lavar, a dar un tetero. Y donde también las mujeres y las familias aprenden que el cuidado no es la única razón por la que existimos las mujeres en las familias y en la sociedad. Y esos servicios de educación, de formación, de respiro y de generación de ingresos y de cuidado para los quienes cuidan y de transformación cultural, todos en un mismo espacio. Y esas son nuestras manzanas, ubicadas en los territorios. Bogotá está dividido en 20 localidades, los distritos de Madrid. Nosotros tenemos 20, ya vamos en 10 manzanas donde van a esto. Pero también, ya, perfecto. ¿Y qué más tenemos? Termino con esto. Porque a mí ese tema me apasiona igual que a ti. Y termino. Podríamos estar hasta mañana. Pero también tenemos los problemas de las ciudades urbanas con una gran presencia rural, sobre todo en América Latina. Y esa división rural-urbana no nos sirve porque tenemos que pensarla en región. Y eso mismo pensó Bogotá. Dijo, pues ese criterio urbano no nos sirve en la mitad de las metrópolis latinoamericanas. Nos sirve solo en las urbes muy urbanas. Entonces, para eso también llevamos buses del cuidado, unidades móviles, autobuses que hemos transformado para llevar estos servicios a la zona rural. Y lo último es que si este criterio del cuidado no lo incorporamos en nuestra planeación de ciudades, entonces corremos 2 riesgos. Uno, que cambie con cada gobierno y no se vuelva un interés de ciudad. Pero 2, que entonces no transformemos las maneras como hemos planeado ciudades. Y por eso la otra apuesta de Bogotá fue incluir el cuidado como un eje rector de la planeación urbana. De la misma manera como hemos tenido el transporte, los ejes y los criterios ambientales, fue incorporar el cuidado. Porque con el cuidado como eje rector sí logramos tener la ciudad a los 15 minutos, ciudades sostenibles, más equitativas y pensando en las particularidades locales y sacando desde lo local a las personas que durante todos estos siglos hemos dejado a un lado. Impresionante, impresionante. Impresionante. Y nos recuerda que este contrato social nuevo no va a ser posible si el mundo del cuidado y por tanto el equilibrio de los roles de género cambian, ¿no? De esto tendremos oportunidad de hablar más adelante. Quedan 5 minutos y teníamos una fila cero invitada. Va a ser muy difícil que os dé la palabra a todos. Voy a pediros a 2 de vosotros que en 1 minuto cada uno hagáis una aportación para que Claudia pueda cerrar el acto y podamos irnos a tiempo. O sea que no sé, Carlos, Beatriz... mensajes, si puedo. Uno que a mi colega Julio Lumbreras no le ha dado tiempo a dar, y es que las misiones europeas solo tendrán sentido si se convierten en misiones latinoamericanas y en misiones globales. No, por muchas razones fracasaremos si no conseguimos contagiar en este movimiento, porque además Bogotá, por lo que nos contáis, tiene muchísimo que enseñar, y ya lo sabemos, a las misiones europeas, porque además la Europa solo es responsable del 8% de las emisiones globales, con lo cual, por muy bien que hagamos los deberes, estas misiones europeas tienen que ser pronto, ya, misiones globales. Nuestro equipo aquí es un equipo insistencialista y nuestras colegas investigadoras colombianas seguirán llamando a la puerta de vuestra alcaldía y veremos cómo podemos juntos trabajar para ir logrando eso. Y lo segundo es una petición a las ONGs, a Beatriz que está aquí, a Europa, a Javier Gavilanes, a gente del mundo de la comunicación y mucho más, como Gonzalo Fanjul, a las ciudades, a nuestro presidente Zapatero, a vosotras, y es que, por favor, seáis exigentes con las universidades.
todo este cambio no se va a producir si las universidades no empezamos a ser de verdad agentes activos del cambio. Que no os engañemos, que no os digamos que estamos realmente abrazando la Agenda 2030 cuando lo que estamos es distrayendo, generando documentos que parece que hacemos pero realmente no hacemos. Por favor, en vuestras interacciones con rectores, con responsables de la comunidad universitaria, sed exigentes con las universidades. Estamos aportando muy por debajo de nuestras posibilidades a este cambio necesario, especialmente con las universidades públicas como esta. Muchas gracias. Sí. Oye, en un minuto, dos ideas. Mil gracias por las intervenciones inspiradoras y en concreto Bogotá, Diana, sé que estamos conectadas a través de Oxfam con esa agenda de cuidados que para nosotros también es una prioridad y que conectamos también con la Alcaldía de Barcelona, ¿no? Con lo cual, muchísimas gracias. Dos ideas fundamentales, ¿no? Cuando Carlos me invitó a esto y veía la palabra local, digo, es que nos sentimos súper cómodas porque Oxfam somos justamente una organización que nos llamamos global y local, ¿no? Y somos una organización que tenemos una visión, ¿no? Que es la igualdad, es el futuro, ¿no? Y que luchamos contra las desigualdades económicas y sociales. Y cuando miramos a las desigualdades, hablamos de desigualdades entre países, hablamos de desigualdades dentro de los países, hablamos de desigualdades dentro de las ciudades, hablamos de desigualdades por razón de género, por razón de raza, por razón de clase. Es decir, que para comprender un reto que es global necesitamos tener una mirada global. Pero cuando pensamos en soluciones, efectivamente las soluciones también pasan por esa conexión multinivel, por lo global, pasa por lo nacional y pasa también y cada vez con más fuerza por lo local, ¿no? Cómo desde lo local se genera un compromiso de las personas, de los distintos actores por encontrar soluciones que ilustran el cambio. Eso es un elemento fundamental de lo local, pero algo que ha dicho Julio también, cómo las soluciones, los cambios políticos, lo sabemos aquí, tienen distintos niveles de acción, desde lo global, desde la Unión Europea para nosotros, desde lo nacional y desde también los cambios de competencias a nivel local. El reto más importante que tenemos a nivel de Oxfam, y creo que en la cooperación internacional que estamos abordando desde hace ya tiempo, es cómo hacemos estas conexiones, estos diálogos desde un enfoque feminista y decolonial. Y eso es un cambio radical en el mundo de la cooperación internacional que nos reta muchísimo. Y es lo único que quería decir, porque para nosotros creo que es fundamental. ¿Cómo pasamos también de esta ayuda oficial al desarrollo a una cooperación internacional para justicia global? Y solo lo haremos desde una mirada decolonial y feminista. Y aquí me quedo. Puedo abrir más. Os debo una. Sabéis que esto no acaba aquí, porque este es un proceso que hemos abierto desde el día después y que pretende continuar no solo en esa conversación, sino en esa llamada a cambiar la cooperación y la forma de trabajar, o sea que nos seguimos viendo. Me gustaría, Claudia, invitarte a que cerraras con un último mensaje tú este evento, desde el gusto que nos ha dado compartir contigo. Muy generosa, muchísimas gracias, de verdad. Tal vez un par de cosas para agregar. Decía el presidente Zapatero que igualdad y derechos es el password, ¿no?, de la democracia, sin duda. Pero la inteligencia y la acción colectiva es la programación que permite, una vez uno entra a ese mundo con ese password, construir algo poderoso y constructivo para todos. Y hay ciertas formas de inteligencia y acción colectiva que tenemos que acelerar muy rápido en ser extraordinariamente creativos y eficientes al mismo tiempo. Uno es ese que Carlos mencionaba, es la acción colectiva del conocimiento, la práctica y la movilización. Esa es clave. Hay mucho conocimiento. Acabamos de ver la pandemia. Produjimos 10 vacunas en un año. Antes nos tomaba 10 años producir una vacuna. ¡Qué maravilla! Entonces se puede, ¿sí? Y hubo acción colectiva, claro, y se usaron las herramientas. Ahí funcionó todo. La OMS que habíamos creado, los estados nacionales, las ciudades poniéndola, la gente demandándola, los científicos produciendo. Podíamos, acortamos a 1/10 el tiempo cuando unimos, ¿cierto? Conocimiento, práctica y movilización. Entonces, esa es una forma de acción colectiva que este siglo y este propósito necesita. Segunda forma de acción colectiva, la intraterritorial. Las ciudades, no, las regiones son las protagonistas desde hace 100 años.
las ciudades desde hace 2 siglos. Esos arreglos regionales, esos arreglos intraterritoriales, que tienen que ser muy hábiles en saber prestar libertad y cuidado con la máxima proximidad y flexibilidad. Y eso solo se puede hacer a escala local, porque en lo local es donde está la proximidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de transporte, voy a hacer un parangón. Entonces, el sistema de transporte, primero, nadie habla de un modo de transporte, es un sistema. Ya para todos es muy obvio que es un sistema, ¿cierto? Porque hay bicicletas, hay carros, hay metros, hay trenes, hay líneas, es un sistema que compone varios modos. Bien. Lo mismo es el cuidado y la libertad, es un sistema. O sea, es que si no tienes cuidado infantil para los niños, educación para los jóvenes, protección para las personas en condición de discapacidad, enfermedad o mayores, pues no liberas a las mujeres. Si no liberas a las mujeres, tienes a la mitad de tu potencial obstruido. Entonces, para eso necesitas prevención, pero también necesitas atención, pero también necesitas educación, pero necesitas servicios de cuidado para ellas, no solamente para los que hemos cuidado toda la vida. Que no se les olvide la mitad de la población, que nosotros no vinimos a este mundo a cuidar a otros, sino a ser nosotras mismas también. Y que el cuidado se puede redistribuir, en primer lugar, en las mismas familias. Luego, a cuidar se aprende. ¿Quieren ser feministas, apreciados amigos que están acá? Asuman labores de cuidados. Llamen a una línea, los hombres no están preparados para cuidar, nunca les había tocado, bienvenidos. Cojan una línea, en Bogotá hay una línea que se llama Línea Calma, que dice, no sé cómo hacer esto. Me cuestiona mi rol, me cuestiona, me siento menos hombre, tengo un conflicto emocional, tiendo a resolverlo de manera violenta. Tenemos 500.000 líneas de ayuda para violencia a las mujeres. La mejor línea de violencia para las mujeres es ayudarle a la transformación emocional, de rol y cultural de los hombres. Es posiblemente la inversión feminista más importante, y amigas feministas, por otro lado, invertir en la transformación emocional de roles de los hombres es la inversión feminista más revolucionaria. Yo no he logrado convencer a los colectivos feministas de Bogotá que usemos plata del sistema del cuidado para la transformación cultural de los hombres. No, porque en los hombres no se puede invertir un peso, porque la plata es para las mujeres, por favor. Por favor, la igualdad es en doble vía. Bueno, entonces ese es el network del cuidado, digo, es sistémico en ese sentido. Cuando vuelvo a mi tema de la segunda acción colectiva es intraterritorial. La libertad y el cuidado es de proximidad, punto. La conexión de movilidad, que solía ser por el transporte, pero hoy es por los datos, ¿sí? Es regional, en esencia regional, no es global. Ese es el problema, que nos fuimos de lo local y de los estados nacionales a una globalización en la que se pueden mover los capitales, no se puede mover la gente. A la gente la sacamos, que se muera cruzando los océanos. La detenemos brutalmente en las fronteras nacionales. Por Dios, ¿cómo pretendemos hacer una conexión global así? Con lo cual, además, la gente no solamente deteriora su democracia, sino que además empieza a cuestionar acción colectiva global que vamos a necesitar para el cambio climático. Dile hoy a un ciudadano que venga a la globalización del cambio climático. La globalización, la misma que me han hecho los últimos 40 años, es a donde yo puedo girar plata, pero no puedo ir yo a trabajar donde hay trabajo y volver. Entonces, esa conexión de la movilidad personal que llamamos transporte público o de la conexión de los datos, ¿sí? Y de la conexión tecnológica es de escala regional ante todo. Y si se hace bien ahí, se puede llevar hasta donde quieras, ¿sí? Y hay una acción colectiva global, sin duda, que es la acción colectiva de la prevención de los grandes fenómenos planetarios, como la emergencia climática, ¿sí? Porque de nada vale que hagamos la tarea maravillosa aquí donde hay el 8% de emisiones, o que le impongamos a un país como Colombia, que es el 0.3% de las emisiones, dejar de producir petróleo, mientras China sigue produciendo como produce. Al costo económico que eso le va a generar a mi sociedad, ¿como para qué? ¿Verdad? Entonces son 3 conexiones y hay que ajustar la gobernanza, que es la tercera y la gran acción colectiva que se necesita. Y es una gobernanza entre la gente, ¿cierto? La ciudad-región o las regiones metropolitanas, ¿sí? Y la planetaria.
Y cuando digo región, no digo simplemente la comunidad, en fin. Bogotá decidió volverse región metropolitana. No teníamos ni área metropolitana, o sea, vamos atrás más o menos en todo, ¿no? Todas las ciudades ya por lo menos se habían constituido con sus municipios vecinos, para, aunque sea el transporte, pues, lo menos. Ni eso teníamos en Bogotá, ni eso tenemos hoy. Cuando dijimos, vamos a hacer área, dijimos, no, eso ya se nos quedó chiquito. Las ciudades que ya tienen área, ya están, les quedó chiquita el área. Entonces, la pregunta de región no es solamente cómo nos movemos, necesitamos que el transporte, que la seguridad, que los servicios públicos, ¿verdad? Que el ordenamiento territorial. ¿Bien? Es que Bogotá, que tiene 8 millones de habitantes, Bogotá es una ciudad maravillosa, los que no han ido a Bogotá, por favor, vayan. A Colombia, primero, es el mundo en su diversidad en un pedacito del planeta. Bogotá queda en la mitad de Colombia, literalmente. En la cima, o sea, si uno se propusiera hacer una ciudad en el punto más difícil del planeta, no la ubica ahí, ¿no? Está a 2.000 kilómetros del puesto más cercano, está a 2.600 metros de altura, no de una montaña, de 3 sistemas montañosos como los Pirineos, ¿no? En medio. ¿Por qué está allá? ¿No? Quienes llegaron a hacer de Bogotá, quienes la fundaron en 1538, ¿por qué la hicieron allá? ¿Tú sabes lo que es llevar agua a 2.600 metros de altura? Pues porque el resto era una selva tropical húmeda, absolutamente insalubre, ¿no? Entonces subieron y subieron y subieron y subieron a ver si no los mataban los mosquitos, la malaria, la fiebre amarilla, etcétera, para que el clima iba siendo un poquito más sano. Porque aunque subían, seguían encontrando agua, agua que caía por gravedad, que no hay que bombear, ¿no? Y por la ambición, porque les dijeron que ayer encontrarían oro como en ningún otro lugar del planeta. Bueno, pues bueno, Bogotá, que está ahí, tiene agua por gravedad, aire limpio, en ciertas zonas de la ciudad, en otras no, porque no tiene transporte público limpio, pero eso se soluciona con tecnología y con decisión política, porque está a las faldas del páramo más grande del mundo. La mitad de los páramos del mundo quedan en Colombia y el más grande del mundo le da agua a Bogotá. Está a 3.500 metros de altura y le da agua no solo a Bogotá, a Cundinamarca, a Boyacá, al Meta, al Huila, al Tolima, es decir, a 1/3 de Colombia. Yo tengo la formación académica, humana, empática para cuidar el planeta, pero es que si no cuido el planeta no voy a tener agua por gravedad, que me va a dejar de caer por gravedad a 3.500 metros de altura. Y el día que me toque bombear 2.600 metros para arriba agua, se acabó Bogotá, se podrá quedar con toda la infraestructura, etcétera, la gente va a migrar, porque obviamente va a ser prohibitivo. Entonces, cuando hablo de regiones, amigos queridos, hagamos la pregunta no solamente de a dónde nos movemos, de dónde compramos, de dónde va a quedar la casa o el trabajo. Hagamos la pregunta, ¿de dónde viene el agua, la energía y la comida? De donde venga, esa es mi región natural, y con ellos me tengo que asociar como mi vecino de barrio, como mi vecino de tienda, como el que comparte conmigo la línea del metro, o como el que está haciendo la planeación urbana. Eso es región. La gobernanza de la gente, del cuidado y la libertad es local. La gobernanza del agua, la energía y la seguridad alimentaria es regional. Y la gobernanza de la paz y el cambio climático es global. Y en esas 3 gobernanzas tenemos que ser extraordinariamente buenos, extraordinariamente flexibles, extraordinariamente creativos, extraordinariamente empáticos, extraordinariamente abiertos y generosos. Y es por eso que América Latina es la esperanza del mundo. Porque en muchas cosas, ¿verdad? Tal vez no somos los más disciplinados, tal vez no somos los más ordenados, ¿sabes? Tal vez no somos los más cumplidos, pero cuando se viene a empatía, creatividad, ingenio, capacidad de colaboración, de apertura, de no ser rígidos, no ser flexibles, imaginar un mundo posible y hacerlo realidad, ahí está América Latina.